Muy buenas tardes, señores estudiantes de décimo. Bienvenidos a una clase más de estudios sociales. Como siempre, como en todas las clases, jóvenes, siempre debemos empezar dando gracias a Dios por permitirnos seguir trabajando de esta forma, ¿sí? Antes de empezar, entonces, demos gracias a Dios por este momento, por saber, jóvenes, de que ustedes están bien, sus familias, que no les falte el pan de cada día en las mesas de sus hogares. Sí, vamos a ver el valor de la semana. El valor de la semana, en esta ocasión, se ha escogido lo que es el discernimiento. El discernimiento que no es otra cosa, jóvenes, que distinguir por medio del intelecto una cosa de otra. Es decir, el libre albedrío, en donde usted tiene la capacidad de seguir el camino correcto o de no seguir ese camino. Sí, para esta oportunidad vamos a compartir este pasaje de la Biblia que lo hemos cogido de Juan 14:17, que dice lo siguiente: el mundo no lo conoce, el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está con vosotros. ¿Sí? Entonces, señores estudiantes, aquí está en cada uno de nosotros. De lo que les acabo de decir, de aceptar o no aceptar, ¿sí? De entender o no entender. Ese es el discernimiento, ¿cierto? Entonces, en esta ocasión, nosotros como creyentes, como cristianos, estamos seguros de que Dios existe, de que Dios nos acompaña, que Dios nos protege, que Dios nos da el pan de cada día. Entonces, no lo olvide, joven, el discernimiento. En esta oportunidad, el tema de esta clase son los procesos de integración en el mundo. El objetivo, identificar los procesos de integración que se han desarrollado en el mundo y la influencia que ha tenido en cada uno de los países. ¿Sí? Bien, ¿cómo se dan estos procesos de integración? La anterior clase habíamos iniciado ya, por ejemplo, analizando lo que fue o lo que es la Unión Europea, ¿cierto? Los tigres asiáticos, la Unión Africana. Entonces tenemos una idea de lo que es esta integración, ¿sí? Hace varios siglos atrás existían estas ideas integracionistas y ustedes lo saben también cuando se estudió acerca de qué, de la Gran Colombia con Simón Bolívar. Él ya tenía esas ideas de integración acá en América, ¿cierto? Y de cooperación entre países, especialmente entre aquellos que comparten un territorio continental en común. Esto último se ha logrado por medio de ¿qué? De procesos de integración regional que permiten a los países negociar como un bloque de países, ¿cierto? Sí. Entonces, nuevamente no lo olvide. Integración es el deseo, voluntad de los estados de formar parte de una comunidad más amplia. El objetivo, ¿cuáles son? Metas que beneficie a todos, valores e intereses comunes, comunidades políticas. Eso es la integración, ¿sí? Bien, continuamos en estos procesos de integración. Como les dije, ya analizamos algunos. Ahora continuamos con este bloque denominado los países del BRIC. Las siglas BRICS hacen referencia a ¿qué? A este conjunto de países formados por Brasil, Rusia, la India, China,
y Sudáfrica. ¿Sí? Sudáfrica. Estos son los países que conforman lo que se denominan países del BRIC. Considerados los países más adelantados entre los estados con economías emergentes. Bien, continuamos. Hemos sacado algunos datos también de investigación que nos dice de igual forma sobre las realidades y proyecciones de estos países BRIC. Estos países disponen de una muy relevante dimensión política, económica, además de recursos naturales estratégicos. Por ejemplo, tome en cuenta la gran población que tiene China, con 1.364 millones de personas. La India en el continente asiático con 1.295 millones. El Brasil en América del Sur con 206 millones. Y Rusia igual en el continente asiático con 143 millones. En Sudáfrica viven 54 millones de personas. En total, el 42.5% de la población del mundo, según datos del 2014, están en ese sector, ¿cierto? Según el Banco Mundial. Su peso económico también es enorme. Los BRICS representan el 26% del territorio mundial. Han alcanzado casi el 30% del Producto Interno Bruto Mundial y el 17% del comercio. Pero más importante aún, escuche por favor, tienen una agenda política internacional con intereses comunes y de indudable trascendencia internacional. La reforma de la ONU y otras instituciones multilaterales, el Fondo Monetario Banco Mundial, la posición sobre el calentamiento global o su posicionamiento ante conflictos como los de Irán o Afganistán. Mire que son datos muy importantes que de pronto no los habíamos tomado en cuenta anteriormente, ¿cierto? Bien, continuamos. En fin, continuamos con más datos sobre estos países del BRIC. Estructuras económicas y productivas heterogéneas. Brasil, por ejemplo, basada en sus recursos naturales y materias primas. Rusia, ¿con qué? Con hidrocarburos y gas. China, como proveedor de productos cada vez más sofisticados e inversor internacional. Y la India como proveedor de servicios tecnológicos. Como pueden darse cuenta, jóvenes, la especialización exportadora muy diferente. ¿Sí? Estos países se reúnen anualmente. Llevan celebradas 7 cumbres. La primera se realizó en el 2009 en Rusia. La séptima también en Rusia. En julio del 2015. ¿Sí? Cierto, con mucha retórica, pero también con resultados muy concretos. Por ejemplo, la creación del nuevo Banco de Desarrollo, ¿sí? El Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, con un capital de 100 millones de dólares y la creación de acuerdos de reservas de contingencia, reservas de otros 100 millones de dólares para aliviar los problemas de balanza de pagos, como pueden verse igual. El grupo de los BRICS, entonces, es ya una realidad económica. ¿Ya? Bien, continuamos, por favor. No se olvide, nuevamente le repito, que estos países, al ser los más grandes del mundo, tienen la población y tienen también los recursos necesarios. Repito nuevamente, no lo olvide, por ejemplo, India, a inicios del siglo XXI se convirtió en uno de los centros mundiales del software.
En el 2006, por ejemplo, ascendió industrialmente cuando construyó la mayor siderurgia del mundo. Entonces, mire, por ejemplo, Rusia, y lo digo nuevamente, para el año 2000 inició su recuperación económica basada en ¿qué? En la venta del petróleo y del gas. ¿Cierto? Que aprovechando la dependencia energética de Europa, la Segunda Guerra de Irak y el aumento de importaciones de China e India. ¿Cierto? Y Brasil, la superpotencia agrícola en América del Sur. ¿Cierto? Entonces, eso debemos nosotros tomar en cuenta. Continuamos. Ubicación geoestratégica de los esquemas de integración. ¿Sí? Los acuerdos de integración adquieren relevancia por las ventajas asociadas con la vecindad, la infraestructura, las vinculaciones empresariales y la mayor circulación de bienes, servicios y capitales. Las áreas más evidentes presentan una dinámica integracionista que ajustan a la propia configuración del hemisferio americano, es decir, Sudáfrica, Centroáfrica, el Caribe y Norteamérica, incluido México. ¿Sí? Entonces, esta es la ubicación geoestratégica, ¿cierto? Mire con América Central, aquí tenemos Centroáfrica, Suráfrica, ¿cierto? ¿Qué más? Norteamérica, incluido México, que son espacios que se dan y que puede haber estas vinculaciones, estas relaciones económicas principalmente de vecindad, de infraestructura, de vinculaciones empresariales, ¿cierto? Entre estos países que están cercanos. Entonces, nuevamente, países de Norteamérica, Centroamérica, incluido México. Aquí tenemos también Sudáfrica, Centro de África y el Caribe, y Norteamérica, como les dije, incluido México también. ¿Sí? Es la cercanía prácticamente que hay entre estos países para su integración. Avances en la interdependencia comercial. Los países de América Latina, aquí están todos los países de América Latina, han aumentado sus vinculaciones con el mercado regional. La cercanía geográfica y nuevamente la vecindad son determinantes en el crecimiento y la composición de flujos de comercio. Dentro de los esquemas subregionales hay ejes muy dinámicos que aplican el alto crecimiento del comercio. La composición del comercio interregional es más intensiva ¿en qué? En las manufacturas. La integración sudamericana, ¿para qué? Por ejemplo, jóvenes, últimamente, la UNASUR. Y ustedes saben que en nuestro país se hizo una reunión en el tiempo de Rafael Correa. Incluso tenemos un edificio en la mitad del mundo que se realizó para esta reunión de la UNASUR. La UNASUR tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión. ¿En qué aspectos? En lo cultural, social, económico y político entre los pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía. La idea de una comunidad sudamericana se hizo en el 2004 con el propósito de ¿qué? De promover la integración entre los 12 países de la región. En el encuentro presidencial en el Perú, celebrado en el 2004, se redefinió la iniciativa apuntando al propósito de crear una comunidad sudamericana de naciones. A pesar de los cambios en el tono de las declaraciones, todo el proceso ha estado fuertemente asociado a liberalizar el comercio regional y fortalecer los planes de infraestructura, tales como carreteras,
puentes, etc. Bien, entonces, ¿es importante o no la integración sudamericana? Yo pienso que desde tiempos de la Gran Colombia, 1822, ¿cierto? Hasta que se inició la República, Simón Bolívar tenía la intención no solamente de unir a los tres países, sino a Sudamérica completa. Pero lamentablemente no se dio. ¿Por qué? Por las diferencias que había entre las diferentes regiones, ¿cierto? Entonces, desde esa época había estas ideas. Hoy, en la actualidad, sí hay los bloques económicos, sí hay las integraciones, pero no siempre, jóvenes estudiantes, se han hecho de la mejor manera. Ustedes saben que una integración debe dar buenos resultados. Deben ayudarse entre países para luchar en contra de ¿qué? Para luchar en contra del crimen, en contra de la droga, ¿sí? En contra de todos los males que tiene esta sociedad. Pero como no ha habido una verdadera integración, ¿qué es lo que ha causado, jóvenes? Aquí tenemos que se han creado estos carteles de la mafia, ¿no es cierto? Un cartel es el término con el que se identifica a una organización ilícita o a un conjunto de organizaciones criminales que establecen acuerdos de autoprotección, colaboración y reparto de territorios para llevar a cabo sus actividades criminales, principalmente lo que es el narcotráfico. ¿Sí? Tenemos igual, jóvenes, aquí aspectos importantes o características de uno de los representantes, digámoslo así, del narcotráfico, Pablo Escobar, ¿cierto? Este señor, un narcotraficante, un criminal, un terrorista, un político colombiano, fundador y máximo líder del cartel. Pero después, Pablo Escobar, ¿no? Después de que murió en diciembre de 1993, pues prácticamente se culminó o dio fin a estos carteles, lo cual produjo prácticamente la caída de toda su organización. ¿Sí? Además de eso, también nosotros tenemos lo que es el coyoterismo. Miren, jóvenes, si hubiese una buena integración, en donde realmente todos los países velaran por su población, para ayudar en todo sentido, en lo económico, principalmente, ¿no es cierto?, en el trabajo, no hubiese necesidad de salir de nuestros países. Pero lamentablemente esta mala organización hace que la gente salga a buscar mejores días en otros países. Entonces aparece lo que es el coyoterismo. El coyotero es aquel que permite al migrante llegar de una manera ilegal a otro país. Pero también trabajan otras personas. Aquí tenemos a un enganchador. ¿Qué hace este enganchador? Reúne a los que desean viajar y siempre estará al servicio del coyotero. El usurero, ¿quién es? Quien presta el dinero para el viaje, con intereses muy altos. A veces es el mismo coyotero. El pasador o pollero es el que se encarga del migrante en el cruce de la frontera, ¿cierto? Incluso corriendo mucho peligro. Entonces, jóvenes, alrededor del coyoterismo se articulan redes mafiosas que explotan a los migrantes y buscan obtener el mayor beneficio a costa de los mismos. Bien, jóvenes, hemos concluido. Espero igual que hayan cogido los aspectos más importantes de la clase
es para pensar, ¿no es cierto? Es para pensar, son aspectos actuales, aspectos reales que ha venido sucediendo a través del tiempo y que siguen habiendo hoy aún más con todo lo que está ocurriendo en nuestros países. Bien, entonces, por favor, no olvide de seguir realizando sus tareas y entregando en las fechas establecidas a través del SAE. Sí, les agradezco mucho por su atención y nos vemos la próxima clase. Que Dios les bendiga. Pórtese bien.